Tenemos como invitados al secretario de Minas de Antioquia, Jorge Alberto Jaramillo, y también al profesor Osvaldo Bustamante de la Universidad Nacional. A propósito, es el Día del Ingeniero, ¿no? Sí, señor. Hoy es el Día del Ingeniero. Hoy es el Día del Ingeniero. Y está cumpliendo años la Facultad de Minas. También. 130 y tanto. 39. Profe, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? días. ¿Ciento qué? 39 años. Está cumpliendo la Facultad de Minas. Uy, tremendo. Una de las facultades más destacadas, no solo en Colombia. Aquí hemos celebrado y hemos revisado cuál es el posicionamiento y el reconocimiento nacional e internacional a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Felipe, Paula, Andrea, Juan y a todos los oyentes y a quienes nos ven en este momento. Secretario, ¿qué información actualizada tiene de la situación de Buriticá? ¿Qué ha pasado esta mañana que usted sepa? Pues realmente sigue igual la situación. Ayer entró a la comisión a verificar, a ver qué encontraba. Para nosotros lo principal es la vida. Y en ese sentido, pues una comisión autorizada, especializada, encabezada por la Unidad de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, acompañada por el DAGRAN, el Cuerpo de Bomberos, la Fiscalía, la Personería. Ingresó hasta cierta parte, los devolvieron y le dijeron que hoy le daban noticias de alguna eventualidad. Pues incluso hablaron, dicen integrantes de la comisión, de que esas personas que supuestamente interrumpieron el procedimiento, pues hoy hablarían del tema de los desaparecidos y hasta entregarían los cuerpos. ¿Es posible que esa comisión ingrese nuevamente hoy al socavón, que pueda finalizar la labor humanitaria de verificación, o ese proceso quedó descartado y se va a esperar el cumplimiento de la promesa de ayer? Pues ellos están ahí, a las puertas, esperando instrucciones, esperando a ver qué mensaje se da, porque de eso se trata. Son unidades especializadas para rescate minero. Esperamos que pueda llegar a un feliz término. Profesor, ese tipo de explotación que hay en Buriticá, usted es un experto en estos asuntos, por eso lo hemos invitado, para que nos explique cómo se está haciendo esa explotación y los videos con las imágenes que vimos de una especie de vertimiento de lodos o de ingreso de un material pesado, están viendo los televidentes ahí en este momento, porque por aquí empezó toda esta problemática, como un ingreso al socavón, a la mina de un material pesado, gris, oscuro. ¿Este procedimiento en qué consiste? Bueno, buenos días. Básicamente, el método de explotación que tiene la empresa ya es un método de explotación bajo tierra o subterráneo, en el cual se desarrollan unas excavaciones de gran dimensión para la extracción del mineral y luego llevarlo a boca mina. Esa extracción genera unos vacíos, como lo podemos ver, unas cámaras que llamamos, y esos vacíos que cuando se retira el mineral con el mineral aurífero, deben ser rellenados, porque cuando se rellena nuevamente con pasta o con material que es el mismo que produce la mina en la planta metalúrgica, hay un relave o material que ya no tiene valor económico, y ese se junta con cemento y agua y vuelve y se bombea a las excavaciones subterráneas, con el fin de que el macizo rocoso no sienta la presión que se genera el gran vacío que desarrolla la explotación minera. Entonces, al generar los vacíos, los esfuerzos, digamos, del macizo rocoso se distribuyen y generan altos riesgos, porque la estabilidad se compromete. En la medida en que vamos haciendo el relleno, ese relleno nuevamente fragua ese cemento y se comporta nuevamente como la roca que fue extraída. Y eso implica entonces que en el cierre de las operaciones o cuando se abandonan los tajos, la responsabilidad estructural para mantenerse el macizo está comprometida por este relleno. O sea que el relleno, en última instancia, lo que es uno de los elementos que se utiliza digamos, en gran minería y en pequeña minería en el mundo para estabilizar el macizo y que no ocurran fenómenos que mucha gente conoce como subsidencia, o sea que son los hundimientos de la parte superior del macizo o de la montaña que comienza a hundirse. Cuando hacemos estos rellenos evitamos ese hundimiento y la estabilidad se garantiza. Profe, pero vuelvo al punto, a la coyuntura, Buriticá. Lo que estaba ocurriendo jueves, viernes, era producto de hacer esos rellenos, de volver a sellar esos puntos que ya habían sido explotados por la minera. ¿Eso es lo normal? Sí, es lo normal, son las operaciones típicas en el encadenamiento minero. O sea, el encadenamiento consiste primero en desarrollar unos paneles, ¿cierto? A nivel de las excavaciones subterráneas son unos túneles que están intercomunicados, y luego
con barrenos, se perfora y se va sacando como, para explicarlo así, como tajaditas de queso, ¿cierto? Tajada, sí, que hacemos la voladura y se va derramando sobre el piso de la excavación que está más abajo, y eso es lo que forma la excavación. Entonces, y ese es el que tiene el material aurífero, que es el que va a pasar a la planta. Ya. Ahora, antiguamente no se rellenaban esas excavaciones y eso generaba inestabilidades futuras en el macizo. O sea, por ejemplo, riesgos o asuntos de derrame de flujo, derrame de roca o algo que pueden ocasionar accidentes muy graves. Entonces, el relleno prácticamente es lo normal, es la última etapa en el cual ya se sella el lugar donde ocurre la excavación, se sella con cemento claro. Y con el mismo material que la mina saca, que no tiene valor económico. O sea, después de que se retira, recuerden que en este tipo de minerías hablamos de tenores para ir de 7, 10 gramos o 5 gramos de oro por tonelada. O sea que cuando sacamos una tonelada le quitamos 5 gramos y tenemos que devolver prácticamente otra tonelada al macizo rocoso. O antiguamente eran empresas de relaves que se guardaba, pero en la actualidad ese material, dentro de un fenómeno de economía circular, lo que lo utilizamos nuevamente es para que ese material forme parte del macizo rocoso y mejore su resistencia mecánica y no genere un riesgo futuro lamentable, que sería, digamos, fenómenos de flujos de roca o de subsidencia. Secretario, después de toda esta labor adelantada, ¿cuál es la posición hoy de quienes han protestado allí en Buriticá? ¿Cuáles son las solicitudes que ellos aún esperan que se les cumpla? Bueno, yo quisiera también complementar un poco lo del profesor, muy didáctico, además es doctorado y especializado en este tema. Y en este sentido, una mina muy rica tiene 8 gramos de oro por tonelada. Una tonelada es 1 millón de gramos. Si usted a una tonelada le quita 8 gramos, ¿qué queda? 1 tonelada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Incluso ambientalmente es lo más recomendable. Lo que se hace, lo que explicaba el profesor, es volver a entrar ese estéril para que el macizo rocoso tome su característica nuevamente, y de tal manera que no permita hundimientos y desestabilidad. Entonces, en ese sentido, pues nos han pedido la misma sociedad cómo es ese método de explotación, cómo se realiza, y es un método normal, muy reglado. Incluso antes de hacer cualquier relleno, lo que se recurre a es el perifoneo, se hace señalización, se hace todos los protocolos de seguridad. La minería maneja unos estándares muy altos. En ese mensaje también lo queremos dar. La minería es una actividad que es de riesgo 5, que requiere personal especializado, que requiere entrenamiento, que requiere manejo de alturas. En realidad, lo que estamos buscando es que se realice una actividad segura. En la gobernación, nuestra mayor preocupación, ¿cuál es? Es la vida, y en ese sentido somos muy estrictos con cualquier operación minera, más de este tamaño. Es una pero secretario, excuse, entonces ahí me obliga a preguntarle, sí, claro, si este proceso es un proceso técnico, bajo condiciones seguras, donde se le avisa a las comunidades, si la Zijin Continental Gold estaba realizando ese trabajo técnico, ¿qué hacían esas personas en el socavón? Sí, es lo que nosotros no hemos podido entender. Aquí está el profesor y hablamos sobre ese tema y decíamos, ¿por qué tienen que estar ahí? Es como si se está fraguando un puente, ¿por qué tiene que haber personal ahí? No tiene por qué. ¿Y eso es propiedad privada? Y es una propiedad privada, además. La pregunta, muy bien. Profesor, usted ya nos explicaba que todo este trabajo que se realiza en las minas para el cierre, mi pregunta va enfocada a si esos cierres se pueden realizar por etapas o ya cuando se dé por completo el terminado de la operación de explotación, porque lo que vemos ahí es que se sigue explotando. ¿Por qué estaban cerrando? Sí, lo que pasa es que el cierre se da por etapas. O sea, los paneles que van siendo explotados, como queda ese vacío, no es conveniente que siga persistiendo en la explotación porque voy a abrir otro vacío. Claro. Y entonces, en la medida en que yo vaya abriendo vacíos estructurales dentro del macizo rocoso, lo que voy haciendo es que lo voy debilitando. Entonces, en la medida en que yo vaya haciendo cierres parciales, y esos rellenos inclusive no son a gran velocidad, no es torrencial, un relleno de estos puede durar 5 o 6 días, porque hay que esperar que frague el cemento y eso tiene unas condiciones de entrega al macizo que son muy lentas,
porque no puede ser muy rápido, porque no fraguaría bien el cemento y no adquiriría la resistencia mecánica necesaria para poder reemplazar la roca que fue sacada. Entonces los rellenos se van haciendo parcialmente a medida que va avanzando la explotación y de acuerdo a los paneles que vaya, a los niveles o subniveles que vamos explotando. Eso obedece a un sistema de planeación estratégica que tienen las compañías mineras, o sea, lo que hace Continental no es nada extraño a lo que hacen 20.000 minas en el mundo, es un método estandarizado de buenas prácticas mineras en el cual, además de que se garantiza una explotación o un flujo continuo de mineral hacia la boca mina que va a ser procesado en la planta metalúrgica, a su vez garantiza la estabilidad del macizo rocoso. Por lo tanto, en la medida en que yo no garantice estabilidad del macizo rocoso, comprometo reservas porque ya no podría entrar a otros sectores del macizo rocoso a extraer el mineral porque está tan presurizado que si hago una excavación de esas ocurriría, lamentablemente, hacemos la evaluación de riesgo, ocurriría un desastre. Entonces es una manera de evitar el desastre y está dentro del planeamiento, inclusive en la Facultad de Minas tenemos un área especializada de ingenieros de minas que trabajan solamente el relleno, o sea, es una subespecialidad de la ingeniería de minas en el cual ellos trabajan cuáles son las condiciones, los tiempos, los flujos, cómo se esparce el mineral, hay una técnica de cómo se esparce, cómo se debe nivelar, cuáles deben ser las proporciones cemento, agua, mineral. O sea, se establece cuáles son las condiciones físico-químicas de fraguado, inclusive el tipo de cemento es especial, no es un cemento normal, ¿cierto? Porque tiene que tener alta resistencia y aguantar, por ejemplo, niveles de erosión de aguas subterráneas, acidez que tienen los ácidos fúlvicos o húmicos que tienen las aguas subterráneas. 8 de la mañana, 26 minutos. Amal, excelente. A esta hora nos ven, Felipe, compañeros y compañeras en el municipio de Uriticá, todo el mundo muy pendiente incluso de esta entrevista. Me acaba de escribir el personero municipal de Uriticá, quien estuvo en la comisión el día de ayer, y me dice: Juan, por favor, es importante que lea esto para aclarar la situación y bajarle un poco a la temperatura, que es lo que necesitamos, que esté todo el mundo tranquilo. Dice, abro comillas, es importante indicar que no hubo un grupo armado que impidiera el paso a la comisión humanitaria que íbamos. Solo se dio un contacto auditivo con una persona al interior del túnel que se comprometió a ayudar con la entrega de los cuerpos a la labor humanitaria. No es cierto que estuviera armado, no es cierto que hubieran varias personas y no es cierto que lo vimos, solo lo escuchamos y al escucharlo nos retiramos de los socavones. Esto es lo que estaba pasando, secretario, frente al día de ayer. ¿Esto quién lo dice, Juan? El señor personero de Uriticá, que hacía parte de ayer de la comisión, Julio Guzmán Pereira, que quería hacer esa aclaración porque él dice, lo menos que podemos hacer frente a una situación tan tensa es generar unas noticias que no son. Entonces, en realidad solicitaba Bueno, esta ahí hay que aclaración. hacer unas claridades. Nosotros, por lo menos nosotros no hemos hablado de personas armadas. La información que nos entregaron ayer sí indicaba que se trataba de un grupo indeterminado, no de una sola persona, y que se tuvo un contacto físico con esa persona quien hizo el compromiso de la devolución de los cuerpos. Vuelvo al asunto técnico, sí. Profesor Bustamante, para lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad y el volumen de llenado? Y lo pregunto por lo siguiente, si esa velocidad y ese volumen es de tal dimensión que pueda tapar a 1, 2 o 10 personas en unos segundos. No. ¿Cómo se hace ese proceso? Para entender por qué supuestamente habría personas fallecidas y atrapadas por un volumen de lodo o de ese llenado que les cayó y no les permitió salir. Yo creo que es común que conozcamos en la comunidad cómo se... en la construcción de una casa, cómo vaciamos un cemento, ¿cierto? Es como una losa. Es una losa, sí, es una claro. vaciada de losa. Y si ustedes notan, el cemento, cuando lo estamos vaciando, es muy viscoso. O sea, es difícil de mover, inclusive las potencias de las bombas son muy altas para poderlo mover. Eso significa que tiene que generar una aspersión, una dispersión muy lenta. Es del orden de 15 a 20 metros cúbicos por hora. O sea, eso es muy lento. Por otra vez ese dato, sí, profesor Bustamante. Es del orden de 20 a 15 metros cúbicos por hora. Eso es como demorarse prácticamente para vaciar esta losa en la que estamos. Y inclusive hay que hacerlo por capas para ir esperando que vaya adquiriendo la resistencia. De tal manera que un volumen de esos que puede ser del orden de 1.000 metros cúbicos, como el caso de la excavación que pueda tener Continental, se puede demorar casi 7 u 8 días en el llenado. O sea, no es
nosotros tenemos una terminología entre los ingenieros y es cuando le llamamos dinámica torrencial. O sea, es cuando ocurre una dinámica como un desastre que no da tiempo a una avalancha, que no da tiempo a que la comunidad se mueva porque la avalancha es muy rápida. A eso lo llamamos en el argot de la ingeniería dinámicas torrenciales. Lo contrario sería dinámicas lentas. En este caso es una dinámica lenta, o sea, una persona que esté viendo el fraguado puede verlo, inclusive es tan lento que puede pisarlo o algo, o sea, no es una dinámica torrencial. Y puede pasar al otro lado, que eso es lo que puede haber pasado, sí. que pasaron al... ¿O qué? Sí, puede moverse, exacto, digamos. Encima, claro. atravesarlo. Pero es más, secretario, ¿pudo haberse presentado un accidente en el vaciado de jueves y viernes en Buriticá donde no fuera un proceso lento, sino una descarga rápida que tapara personas? Pues la información que tenemos de la empresa es que el vaciado incluso se paró desde agosto 10. Se la paró información en oficial. agosto. Que ellos desde agosto 10 no hacen vaciado. Espere que ahí sí nos perdimos porque hoy estamos a 17, el viernes fue 12. 12 días. Y usted dice que se paró el 10, o sea que se paró desde el miércoles de la semana pasada. Desde el miércoles no hacen bombeo en la información oficial. Eso es lo que dice la Sijin Continental sí, Gold. el comunicado oficial. Sí, pero también hay que tener en cuenta que el vaciado se hizo, se demora, según le entiendo al profesor Osvaldo, se puede demorar unos días en fraguar, lo que permite, es decir, se puede haber vaciado y para endurecer, como decimos, para que quede en concreto, se necesitarían unos días y es ahí el plazo para secar, para que se convierta en duro. Fraguar es eso. Fraguar es cuando la mezcla del hormigón adquiere la textura de roca. Exactamente. Inclusive se demora 28 días para que alcance la máxima resistencia mecánica. Eso es el otro frente, antes de finalizar con preguntas de Andrea y de Paula, el otro frente de esta situación, este es el frente técnico del proceso de explotación y llenado, rellenado, que nos están explicando el profesor Bustamante y el secretario de Minas de Antioquia. El otro tema es el de seguridad. Está trinando a esta hora el CERES de Seguridad y Gobierno, Luis Fernando Suárez. Agradecemos al señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez, por recibirnos en su despacho para presentar el contexto de seguridad en el departamento de Antioquia y especialmente en el municipio de Buriticá, porque aquí hay un asunto de seguridad que tiene que ver precisamente con todo este tema. Estaremos muy pendientes a los dos frentes, a lo que ocurre en Buriticá, a la promesa de ayer de las personas o de una persona, de acuerdo con el personero de Buriticá, frente a lo que debe presentar en desarrollo de esta jornada. A ver si la Comisión Técnica de Salvamento puede ingresar nuevamente al socavón. Y lo segundo, pues obviamente esta reunión con el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez. Andrea. Secretario y profesor, precisamente hay alguna hipótesis entonces de lo que pudo pasar con estas dos personas que dice la comunidad están desaparecidas y quedaron atrapadas allí. Yo creo que también hay que hacer una investigación, lo responsable es hacer una investigación, a ver qué fue lo que pasó. En ese sentido, pues es nuestro actuar profesional de dar las mayores claridades posibles. ¿Y los mineros hoy qué dicen? Ellos están exigiendo nuevas medidas, nuevas respuestas de la Sijin. Pues aquí hay que entender que hay unos mineros tradicionales en los cuales cómo ha actuado en la gobernación y que además somos líderes a nivel nacional en temas de formalización. Nosotros manejamos el 20% de la titulación minera en Colombia y de los 27.000 mineros formalizados en el país, Antioquia tiene casi 10.000, o sea, el 36%. ¿Qué hacemos con ellos? Un plan donde se les da en un marco de sustentabilidad de las variables social, empresarial, técnica, ambiental y legal, como un radiograma. Entonces los llevamos a eso. Nosotros trabajamos en tres variables fundamentales, tres pilares. Ecominería, una minería ecológica, sobre todo en la parte ambiental y social. El tema de ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la Agenda de Naciones Unidas, y también la Agenda 2040. Y el ODS que más le pega a la desigualdad, que es el ODS 10, es la formalización, sobre todo en tres variables. La primera, empleo formal. La segunda, inclusión social, estamos creando empresa. Y la tercera, desarrollo de capacidades. Por eso es muy importante, es un programa bandera de nosotros, que ellos entren a la formalización. Ahí serán acompañamiento, además, hoy en día se permite hasta los entramos a Bancamina y a otras actividades que hacen parte de ayuda del Estado.
Secretario, qué pena ser reiterativa con este asunto, pero ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar hoy desde la Secretaría de Minas? Sabemos que eso tiene un componente y es transversal a muchas de las secretarías, ya escuchábamos el tema de seguridad, pero ¿van a esperar que se acerquen con presuntamente los cuerpos o qué va a pasar hoy? Nosotros seguimos acompañando, sobre todo esta misión, en este caso una misión especializada de rescate. Yo creo que hay que ir por partes también, no podemos resolver todo al mismo tiempo, pero en este momento hay una prioridad. La prioridad es atender eso, darle a la comunidad pedagogía, que entiendan cómo se hace una explotación minera técnicamente, que este es un proceso responsable, que los ingenieros tenemos que actuar en ese sentido. Y entonces es nuestra actividad profesional, que además hay que respaldarla, porque si no la imagen de la minería también cada vez se deteriora más. Y este es un departamento que casi el 50% de las exportaciones son mineras. Estamos hablando de, para el año 2020, 2.702 millones de dólares, que representan el 47.1%. Que las principales empresas exportadoras de Antioquia son mineras, que aquí se produce el 62% del oro en Colombia, y que nuestro gobernador decidió que la cartera de Minas debía ser un profesional del campo técnico. Yo tengo doctores en la Secretaría de Minas que me acompañan, en la Dirección de Fomento y Desarrollo Minero. O sea, damos ese soporte técnico y profesional para que la comunidad esté tranquila y que busquemos un desarrollo sustentable en el tiempo, incluso bajo el techo de la Agenda 2040, una planeación que para nosotros en minería puede ser de mediano plazo, porque nosotros pensamos en visión de muy largo plazo. Secretario, un último asunto. ¿Qué información tiene de Mineros El Cogote? Abrí mi intervención en este Consejo de Redacción contando una nueva situación. Allí hay una restitución de inmueble que está dado en comodato que debe darse a las 9 de la mañana, es decir, en 24 minutos, pero Mineros El Cogote convocó a comunidad, líderes sociales, bueno, y a otras personas de la comunidad para hacer una protesta, reflexión a las 8 de la mañana de la importancia de ese inmueble para esa cultura y esa comunidad. ¿Qué sabe de lo que está ocurriendo en Remedios? En realidad es un procedimiento ordenado por un juzgado. Entonces la alcaldía está actuando en ese sentido. Pues lo que yo entiendo es que hoy van a hacer una visita de inspección sobre ese tema que corresponde pues al municipio en cabeza de la Dirección de Minas y que es una actividad pues que es por ley y es reglamentada. ¿Nosotros qué hacemos? Pues estaremos pendientes y atentos a ver qué sucede y cómo podemos acompañar. De hecho, a las 9 de la mañana el procedimiento va a ser liderado por la Inspección de Policía. Señores ingenieros, feliz día.